Cuando mi primer amor se confesó a la nueva estudiante transferida, todos pensaban que yo estaría devastada. Lo que no esperaban era que yo estaba en realidad sentada en la cama del compañero de cuarto de Mateo, con algo de líquido ya habiendo empapado las sábanas. Mateo iba a confesarse a esa linda estudiante transferida. Le había pedido a todos mantener esto en secreto de mí, pero no sabía que algunos chismosos no pudieron contenerlo, y ya me lo habían dicho. Todos sabían que yo tenía un enamoramiento con Mateo, y soñaba con casarme con él algún día. Esta vez, Mateo parecía haberse enamorado irremediablemente de esa chica. La gente pensó que yo haría un escándalo, lloraría y armaría un gran alboroto. A todo el mundo le encanta ver este tipo de drama desarrollarse entre hombres y mujeres. Todos estaban esperando que yo perdiera los estribos y corriera a causar caos. Pero desafortunadamente, incluso después de que Mateo se confesó con éxito, todavía no me había presentado. La multitud de espectadores con 3 capas de profundidad comenzó a perder el interés. Ni siquiera el rostro de Mateo mostraba mucha alegría. Puso su brazo alrededor de su nueva novia y sacó su teléfono. No había llamadas ni mensajes. Mateo frunció el ceño levemente. Entonces se volvió hacia la multitud y dijo que iba a invitar a todos esa noche. Todos los compañeros de clase presentes aplaudieron. Yo había estado detrás de algunos árboles todo el tiempo y solo entonces salí. Alguien con ojos de águila me avistó e inmediatamente gritó: ¡Es Lucía! ¡Lucía está aquí! Lo sabía. ¿Cómo podría Lucía quedarse lejos? Mateo de repente miró hacia arriba en el momento en que me vio. Las esquinas de sus labios se curvaron casi imperceptiblemente. Ignoré a todos los que esperaban ver un poco de drama. Me acerqué directamente a Mateo. ¡Lucía! Mateo abrazó con más fuerza a su nueva novia. Me miró y dijo de manera plana: No puedes forzar los sentimientos. Nos conocemos desde hace más de 10 años. No quiero decir nada demasiado duro y lastimar nuestra vieja amistad. De ahora en adelante, todavía te trataré como a una hermana. Si necesitas algo, aún puedes venir a mí. Entonces bajó la voz. Con tantas personas mirando: No hagas una escena. Vete a casa, Mateo. Lo interrumpí y di un paso lentamente hacia adelante. Volvió a fruncir el ceño. Lucía, sé buena. Sonreí y le entregué la pulsera que acaba de quitarme de la muñeca. Vine a devolvértela. Al ver la pulsera, el rostro de Mateo se oscureció repentinamente. Lucía, ¿qué juego estás jugando? Toma la pulsera de vuelta. No te molestaré más después de esto. Mateo me miró fijamente, su voz volviéndose más fría. No me importa este poco de dinero. Si no lo quieres, simplemente tíralo. Tan pronto como terminó de hablar, me di la vuelta y tiré la pulsera en un bote de basura cercano. Puedes tirar todas las otras cosas que te di antes también. Con eso, me fui sin volver a mirarlo. Cuando llegué a la orilla del río, estaba lloviendo mucho. Parada bajo la lluvia con un paraguas, pensé en los sueños que había tenido en los últimos días. En el sueño, debido a la confesión de Mateo a Olivia, yo lloré e hice una escena para obligarlo a terminar la relación. Salté al río esa noche, pero ¿cuál fue el resultado? Casi pierdo la vida. Mateo solo se quedó en el hospital durante 5 minutos antes de irse, resueltamente. La familia blanca que me acogía pensaba que los estaba avergonzando al intentar suicidarme, y debido a la actitud de Mateo, sintieron que ya no tenía utilidad para ellos. Me obligaron a dejar la escuela y me enviaron de vuelta con mis padres biológicos, que estaban involucrados en todo tipo de vicios. Al final, mi vida se derrumbó y morí miserablemente en un país extranjero. Después de que morí, la persona que recogió mis restos incompletos resultó ser aquella a la que siempre temí, y me mantuve alejada. Y Mateo, recién casado y de buen humor, nunca apareció. En estos días, los eventos en mis sueños se han vuelto realidad uno por uno. Si no fuera por esos sueños, estaría llamando frenéticamente a Mateo ahora. Entonces habría amenazado con suicidarme y saltar al río. Estoy muy agradecida por este sueño. Me hizo sentir que había renacido. Puedo cambiar mi destino trágico predeterminado poco a poco. La tercera vez que marqué ese número, finalmente contestaron. Aferré el teléfono con fuerza y lo sostuve con cuidado cerca de mi oído. El nombre Simone Yates se demoró en mi lengua varias veces antes de que finalmente lo pronunciara. Lentamente, la intensa lluvia cortó todo el ruido del mundo. Solo la voz de Simone, un poco perezosa, sonaba profundamente. Simone, está lloviendo mucho. Estoy junto al río y no puedo volver. ¿Puedes venir a recogerme? El otro extremo del teléfono permaneció en silencio por unos segundos. Agarré nerviosamente el mango del paraguas, mi palma sudorosa. En el sueño, cuando Simone estaba recogiendo mis restos, parecía estar llorando. Sus lágrimas caían una por una sobre mi carne y huesos en descomposición. Incluso en el sueño, podía sentir esa sensación ardiente. Más tarde, llevó consigo una pequeña botella con mis cenizas durante el resto de su vida, y estuvo solo el resto de su vida. No pude evitar emocionarme y contuve un sollozo. ¿Por qué estás llorando? La voz de Simone de repente sonó. Seguía siendo ese tono indiferente, incluso con un toque de impaciencia. No dije que no vendría. Entonces, ¿cuándo vas a llegar aquí? Espera, estaré allí en 20 minutos. Está bien, te esperaré, Simone. No
dijo nada más, y la llamada terminó 15 minutos después. Le di mi paraguas a una madre y a un niño que buscaban refugio de la lluvia. Entonces, cuando Simón llegó, ya estaba empapada de pies a cabeza. Cuando salió del auto, sus labios delgados estaban firmemente apretados, su rostro tan frío como si contuviera escarcha y nieve. Pasé la mano por mis mechones mojados y lo miré con una sonrisa brillante. Simón, realmente eres puntual. Podrías morir de estupidez. Agarró mi brazo con frialdad y me empujó dentro del auto. Luego me arrojó una manta suave. Séquese, no ensucies. Miró hacia mí por el espejo retrovisor y luego giró el auto hábilmente. Obedientemente me envolví en la manta. Entonces no pude evitar echar miradas furtivas a él mientras se concentraba en conducir. Cuando no tenía expresión, siempre parecía muy frío e inalcanzable. Muchas chicas en la escuela lo admiraban, pero nadie se atrevía a admitir que era el compañero de cuarto de Mateo. A menudo iba al dormitorio de Mateo, y cada vez que iba, Simón parecía realmente detestarme. Incluso ahora, aunque vino a recogerme, su actitud seguía siendo fría. Hace poco, cuando me empujó al auto, usó fuerza extra. Mi muñeca todavía duele con un anillo de marcas rojas. Es difícil creer que él había estado secretamente enamorado de mí todo este tiempo. Lentamente bajé las pestañas. Todo en el sueño se había hecho realidad, pero ahora, debido a mis cambios, muchas cosas también han cambiado. Simón todavía me gustaría si no le gustara en absoluto. ¿No le estaría causando problemas al hacer esto? De vuelta al dormitorio. Simón de repente volteó la cabeza y me miró. Mi corazón de repente se aceleró y solté. Sí, de vuelta a tu dormitorio. Simón apretó el volante y resopló. Mateo no volverá esta noche. Lo sé. Agarré el borde de la manta, retorciéndola cada vez más apretada. No lo estoy buscando a él. El auto frenó bruscamente y se detuvo junto a la carretera. Simón se giró para mirarme. La escarcha en sus ojos era tan fría que hizo que mi corazón temblara. No me trates como parte de tu juego con Mateo. No soy parte de eso. Él me miró por un momento. Luego sacó el teléfono. Voy a pedirte un taxi. ¿Vuelve sola? Simón, mordí mi labio con fuerza y le quité el teléfono. Él me miró, pero no había enojo ni desprecio en sus ojos. Al contrario, estaban llenos de emociones incontables y profundas. De repente, sentí, Simón, no quiero volver al dormitorio. Todos se están riendo de mí. También tengo miedo de ir a casa. ¿Puedo quedarme en tu dormitorio por una noche? Escondí su teléfono detrás de mi espalda. Claro, si realmente me odias tanto y no quieres verme, entonces olvídalo. Tan pronto como terminé de hablar, las lágrimas comenzaron a caer de mis ojos en silencio. Simón no me dijo nada más, pero encendió el coche nuevamente. El coche se dirigió hacia la escuela y finalmente se detuvo al pie del edificio de su dormitorio. Lo seguí hasta el dormitorio. Él fue hasta su armario, sacó una sudadera limpia y me la entregó. El baño está allí. Como él es alto, la sudadera me quedó muy grande, casi como un vestido que llegaba a mis rodillas. Después de la ducha, simplemente me puse la sudadera y salí sin calcetines. Simón me miró y luego desvió la mirada. Pasé junto a la cama de Mateo y me senté en la cama de Simón. Mi cabello largo y mojado goteaba agua, empapando rápidamente las sábanas. El shampoo y el gel de baño en mi cuerpo tenían el aroma de Simón. En el pequeño espacio, el mismo olor se esparcía, creando una intimidad indescriptible que crecía silenciosamente. Simón sacó un paquete de cigarrillos y tosió levemente. Voy a fumar un cigarrillo. Fue al balcón. Observé con curiosidad alrededor de la cama de Simón. Sábanas y cobijas de un gris claro, limpias y ordenadas. Había una computadora y libros en el escritorio, también organizados. Estaba a punto de mirar las decoraciones en su escritorio cuando mi teléfono sonó de repente. El nombre de Mateo parpadeaba en la pantalla. No contesté. Rápidamente volvió a llamar, aparentemente sin intención de detenerse. Simplemente puse el teléfono en silencio y lo guardé en mi bolso. Cuando Simón salió al balcón, lo seguí. El sonido de la lluvia llenaba el silencio entre nosotros, pero sabía que, si no decía nada, él podría esconderse detrás de su quietud y dejar pasar todo sin explicaciones. Lo llamé, y él continuó mirando la lluvia, con el rostro serio, como siempre. Decidí no vacilar. ¿Sabes, Simón? Durante mucho tiempo pensé que no te gustaba. Comencé, intentando mantener la voz calma, aunque cada palabra me parecía una exposición dolorosa. Él no respondió de inmediato, solo mantuvo los ojos fijos en el horizonte. Sus dedos tocaban la barandilla del balcón en un ritmo leve, casi como si estuviera calculando su respuesta. Por un momento, pensé que realmente ignoraría mi pregunta. ¿Por qué viniste a buscarme entonces? Insistí, intentando descifrar su silencio. Simón suspiró pesadamente, como si cargara un enorme peso. No me gusta ver a la gente ponerse en situaciones en las que terminan lastimadas. Finalmente dijo, de manera directa, aunque en su tono había algo protector. ¿Y tú? Ya has pasado por mucho. Me quedé en silencio, dejando que sus palabras penetraran. Quería entender lo que realmente pensaba, pero Simón siempre había sido tan reservado, tan difícil de descifrar.
esperar, pero tardaste en contestar, repliqué, mirándolo fijamente. 3 llamadas, Simón. ¿Por qué dudaste tanto? Por un instante, él simplemente me miró, con una expresión indescifrable en sus ojos, como si no estuviera seguro de si realmente quería responder. Cuando finalmente habló, su voz sonaba pesada. Algunas decisiones requieren más tiempo de lo que queremos admitir. Desvió la mirada, y por primera vez lo vi sin su máscara de indiferencia. Si Mateo supiera que fui yo quien te trajo, no lo entendería. Mi corazón pareció hundirse en el pecho. Así que era eso. Incluso Simón, quien me había rescatado cuando más lo necesitaba, dudaba debido a Mateo. Sin pensarlo mucho, me acerqué y deslicé mis brazos alrededor de su cintura, apoyando suavemente mi rostro contra su hombro. Sentí que sus músculos se tensaban al contacto, y él permaneció inmóvil, como si yo hubiera hecho algo prohibido. Sentí su respiración acelerarse ligeramente, y de repente levantó una mano, vacilante, antes de apartarse de forma cuidadosa, sin brusquedad, pero como si resistiera algo. Lucía, susurró, tan bajo que apenas pude oírlo. Me importas. Esas palabras resonaron en mi mente. Era la primera vez que Simón dejaba entrever un lado más vulnerable, y no sabía si él tenía conciencia de lo que acababa de confesar. Si realmente te disgustara tanto como parecía, ¿por qué viniste?, pregunté, notando que mi voz contenía una esperanza que intentaba ocultar. ¿Y por qué sigues aquí? Me miró, y vi algo en sus ojos que nunca había notado antes, una intensidad que mezclaba confusión y algo más. Lucía, ciertas cosas van más allá de gustar o no a alguien, respondió, y por un momento, su voz pareció traicionar sentimientos que no se atrevía a admitir. En ese instante, mientras él desviaba la mirada, pude verlo. Detrás de su frialdad y de sus silencios, había algo que se rehusaba a dejar salir, y sabía que Simón, de alguna manera, estaba más cerca de mí de lo que Mateo jamás estuvo. Mientras él desviaba la mirada, un pensamiento atrevido tomó forma en mi mente. ¿Y si probara a Simón con un beso? Había algo en la manera en que dudaba, como si cargara con un secreto, que me hacía querer romper esa barrera entre nosotros. Quizás era una idea absurda, pero necesitaba saber hasta dónde permitiría que me acercara. Simón, llamé su nombre en voz baja, con un leve temblor. Él giró el rostro hacia mí, y lo que vi en sus ojos era una mezcla de confusión y algo que no lograba nombrar. Sin darle tiempo a reaccionar, cerré la distancia entre nosotros, e impulsivamente presioné mis labios contra los suyos. Fue un toque breve, pero lleno de significado. Cuando me aparté, lo miré a los ojos, intentando descifrar su reacción. Él no retrocedió, se quedó allí, parado, como si estuviera procesando lo que acababa de suceder. Simón, susurré, aún asimilando lo que había hecho. Él no me interrumpió, pero tampoco dijo nada. Solo me miraba, completamente inmóvil, sus ojos fijos en los míos, y podía ver que estaba perdido en sus pensamientos. Mi corazón latía desbocado, esperando una palabra, una respuesta, pero él solo respiró hondo, desviando la mirada por un instante antes de susurrar: Lucía, no vuelvas a hacer eso. Su tono no era de enojo ni desprecio, sino algo entre súplica y vulnerabilidad. Dudó, como si quisiera decir algo más, pero permaneció en silencio. Por un momento, pensé que me pediría que me fuera o que se alejaría, pero Simón solo desvió la mirada hacia la puerta y comenzó a caminar hacia ella sin mirarme. Se detuvo un instante en el umbral, como si intentara decidir si debía decir algo más, pero no miró hacia atrás. Solo murmuró: necesito aire fresco. Luego, abrió la puerta y salió, dejándome sola con mis pensamientos y una sensación de vacío que no sabía cómo llenar. A la mañana siguiente, me desperté temprano, con los acontecimientos de la noche anterior aún resonando en mi mente. Simón no había dado señales desde entonces, y su silencio me dejaba en un estado de incertidumbre. Me vestí con calma, tratando de ignorar la opresión en el pecho, pero al llegar a la escuela, me llevé una sorpresa. Apenas atravesé los portones, me encontré cara a cara con Mateo. Estaba rodeado de algunos compañeros, sonriendo como si fuera el centro de atención, lo cual no era novedad. Pero, al verme, su expresión se endureció, y percibí las miradas de otros estudiantes, seguidas de susurros. Aunque nadie mencionaba mi nombre directamente, sabía que hablaban de la humillación que él me había hecho pasar. Respiré hondo, tratando de ignorarlos, manteniendo la cabeza en alto. En cada pasillo por el que pasaba, mis ojos buscaban automáticamente a Simón. Quería entender lo que había sucedido con él después de lo que hice, pero cuando finalmente lo encontré, vi que estaba al lado de Mateo, quien reía y hablaba sin parar, mientras Simón mantenía su semblante serio habitual. Caminaban juntos, y la forma en que Simón evitaba mirarme era evidente. Cada vez que nuestros ojos casi se encontraban,
Él desviaba la mirada, como si evitar cualquier interacción conmigo fuera vital. Eso me rompió el corazón. Sabía que estaba intentando mantener la distancia, pero no esperaba que fuera tan obvio, y me dolía verlo al lado de Mateo, como si nada hubiera cambiado. Las clases pasaron lentamente, y en cada descanso me encontraba esperando una señal, una palabra que me mostrara que la noche anterior no había sido solo un sueño, pero Simón parecía tan distante como siempre. Cuando sonó el timbre final, estaba a punto de irme, desanimada, cuando noté un pequeño papel doblado en mi casillero. Lo abrí rápidamente, con el corazón acelerado al leer las palabras simples y directas. Encuéntrame detrás de la escuela, esta noche. Nadie debe saberlo. Releer ese mensaje encendió una chispa de esperanza. Quería verme, aunque fuera en secreto. Había algo que necesitaba decirme y que no podía compartir a la vista de todos. Pasé el resto del día pensando en ese mensaje, ansiosa y al mismo tiempo temerosa de lo que podría significar. Esa noche, regresé a la escuela intentando no ser vista. Los fondos del edificio estaban sumidos en la penumbra y el silencio de la noche acentuaba mi ansiedad. Estaba a punto de dar un paso adelante cuando vi una silueta familiar en la oscuridad. Cuando Simón apareció, pude notar que estaba nervioso. Incluso en la penumbra, podía ver la tensión en sus hombros, la forma en que evitaba mirarme directamente a los ojos. Había marcado el encuentro casi a ciegas y parecía luchar consigo mismo para encontrar las palabras. Lucía, comenzó, su voz casi un susurro, vacilante. Yo no sé ni por dónde empezar. Las palabras parecían escapársele, como si su mente estuviera en conflicto sobre qué debía o no decir, pero en lugar de esperar explicaciones, sabía exactamente lo que él necesitaba. Sin pensarlo 2 veces, tomé sus manos frías y temblorosas y llevé mi dedo a sus labios, haciendo un leve shh, pidiéndole silencio. Lo miré a los ojos y sin decir nada, me acerqué lentamente, dejando nuestros rostros a solo un suspiro de distancia. Entonces, finalmente, lo besé. Un beso que no fue robado, sino entregado, intenso y sincero. Esta vez, Simón no retrocedió, no dudó. Sus brazos se movieron a mi alrededor y por primera vez se permitió entregarse al momento. El beso fue largo y cálido, un torbellino de emociones contenidas que, al fin, se liberaban. Allí, en la penumbra, estábamos aislados del mundo y nada más parecía importar. Cuando nos separamos, sus ojos aún estaban cerrados por un breve instante, como si quisiera prolongar ese momento. Al abrir los ojos, respiró hondo y finalmente comenzó a hablar, esta vez sin vacilaciones. Lucía, yo no puedo estar cerca de ti de la forma en que quiero. Se detuvo, sus ojos reflejando una tristeza profunda. Mis padres no están presentes. Mi madre se fue y mi padre desapareció de mi vida. La única razón por la que puedo estudiar aquí, por la que tengo alguna estabilidad, es gracias a la familia de Mateo. Me quedé en silencio, absorbiendo cada palabra. Él continuó, ahora mirándome directamente, con un brillo melancólico en sus ojos. Ellos me mantienen en la escuela porque ven esto como una forma de retribuir a la amistad que tengo con Mateo. Si él descubre lo nuestro, si supiera lo que siento por ti, se detuvo, su rostro marcado por la angustia. No puedo arriesgarme a perderlo todo, no solo el apoyo de ellos, sino también esta amistad, porque aunque Mateo no te merezca, él es todo lo que tengo. Me quedé allí, mirándolo, con una mezcla de compasión y tristeza. Ahora entendía el peso que él llevaba, entendía el conflicto que vivía, atrapado entre sus sentimientos y el miedo a perderlo todo. Simón, susurré, tomando sus manos con firmeza. Sé que es difícil, pero ¿y si encontráramos una manera? ¿Y si...? Mis ojos buscaron los suyos, tratando de transmitir una confianza que ni yo misma sabía si tenía. ¿Y si simplemente mantuviéramos esto entre nosotros? Él respiró hondo, considerando mis palabras. Sus ojos brillaron, y por un momento vi algo parecido a la esperanza. Aquella noche fue mágica, un secreto solo nuestro. En las semanas siguientes, nuestros encuentros se volvieron frecuentes y secretos. Intercambios de miradas en el pasillo, notas dejadas discretamente. Esos momentos furtivos eran la mejor parte de mi día. Con Simón, sentía una conexión que nunca antes había experimentado. Cada toque y palabra estaban llenos de sinceridad y eso me llenaba. A medida que pasaba el tiempo, mis sentimientos crecían. Quería que fuera más que un secreto. Simón también parecía involucrado, pero la precaución siempre estaba presente. Miraba a su alrededor, preocupado de que alguien nos viera. A pesar de nuestros esfuerzos y del miedo a ser descubiertos, por el deseo intenso de vernos durante el día, acordamos encontrarnos en la parte trasera de la escuela después del recreo. Mientras yo y Simón intercambiábamos algunas palabras discretas detrás del edificio, escuchamos una voz áspera que cortó el aire. Mateo sonrió, inclinándose un poco más cerca, con una mirada llena de un veneno que nunca había visto antes. Entonces Simón, dijo con una sonrisa cruel, ¿ella ahora se prostituye en la parte trasera de la escuela? ¿Cuánto pagaste? Sentí que mi rostro enrojecía, pero me mantuve en silencio, esperando que Simón dijera o hiciera algo para defender nuestra conexión, aunque discretamente. Sin embargo, él permaneció inmóvil al lado de Mateo,
con la mirada fija en el suelo. Ella es tan necesitada, Simón. Ni siquiera tiene gracia, comentó con desdén, y para mi sorpresa, Simón asintió, forzando una sonrisa. Sí, Mateo, tienes razón. Ella debería dejar de insistir, murmuró Simón. Cada palabra suya me golpeaba como una daga. La vergüenza subió a mi rostro, caliente y aplastante. Traté de contener las lágrimas, pero escaparon, traicioneras, rodando por mis mejillas mientras Mateo reía. Sin siquiera mirar a Simón, sentí el vacío de la traición. Após aquel día humillante, mi relación con Simón se enfrió por completo. Pasaron 2 semanas sin noticias suyas. Había desaparecido sin responder a mis llamadas o mensajes, dejándome a merced de las provocaciones de Mateo. Cada vez que me veía sola, Mateo se acercaba con una sonrisa cruel y palabras venenosas. ¿Sigues esperando al príncipe azul, Lucía? Se burlaba, riendo mientras yo evitaba mirarlo. ¿Sabes? Quizás deberías tener más dignidad. Soportaba en silencio, pero cada palabra de Mateo, cada risa burlona, parecía abrir la herida que la ausencia de Simón había dejado. No podía olvidarlo, ni la forma en que me miraba en aquellos breves momentos en los que éramos solo nosotros dos. Cada día, su ausencia se volvía más dolorosa y difícil de ignorar, hasta que comencé a cuestionar si algún día volveríamos a vernos. Y entonces, cuando ya estaba a punto de rendirme, un día cualquiera, vi a Simón al otro lado del pasillo de la escuela. En el primer instante, pensé que era una ilusión, un reflejo de mis propios deseos, pero estaba allí, parado, y al notar mi mirada, caminó hacia mí, aunque con cierta vacilación. Simón estaba diferente. Había una nueva confianza en su andar, una seguridad silenciosa que nunca había visto antes, mezclada con algo más sutil, una cautela, como si estuviera pisando terreno incierto. Se detuvo a pocos pasos de mí, y lo que vi en sus ojos fue una disculpa muda, un peso que parecía cargar desde el día en que desapareció. Lucía, comenzó con la voz baja y llena de remordimiento. Lo siento, yo necesitaba ese tiempo lejos para resolver algunas cosas. No explicó más sobre su ausencia, no dio detalles sobre lo que realmente lo había alejado, pero la mirada sincera que me dirigía, la forma en que parecía esperar mi comprensión, fueron suficientes para sofocar todas mis preguntas. Dio un paso adelante, tomó mi mano, y esta vez no dudó. Simón se permitió mostrarme su cariño en público, ignorando las miradas curiosas a nuestro alrededor. Su toque era diferente ahora, firme y decidido. Era como si, de alguna manera, estuviéramos finalmente libres, y en ese momento, comprendí que, fuera lo que fuera que lo había alejado, había vuelto con algo nuevo, una certeza que nos unía, incluso sin palabras. Mateo, por otro lado, no ocultaba su disgusto. Se alejó de Simón, pero no dejó de observarlo con una creciente desconfianza. Hasta que un día, enfurecido, se acercó y lanzó una amenaza. Disfruta mientras puedas, Simón. Si sigues con esto, perderás tu lugar en la escuela, dijo con una sonrisa fría. Simón solo esbozó una leve sonrisa, respondiendo sin levantar la voz. Ocúpate de tu vida, Mateo. No sabes nada sobre mí, pero Mateo parecía ignorar la respuesta, como si estuviera preparando algo mayor. La tensión entre los tres alcanzó su punto máximo durante la fiesta de bienvenida. Esa noche, me arreglé con más cuidado de lo habitual, decidida a disfrutar del momento junto a Simón. Cuando llegamos juntos, sentí las miradas de aprobación a nuestro alrededor. Bailamos, reímos, y en un momento, mientras la música nos envolvía, nuestros rostros se acercaron y nos besamos con la intensidad de quienes han guardado un amor en secreto por demasiado tiempo. De repente, sentí un empujón violento que casi me hizo perder el equilibrio. Simón se giró rápidamente, y allí estaba Mateo, con el rostro contorsionado de odio. «¡Eres patético, Simón!», gritó, su voz llena de desprecio, haciendo que todos a nuestro alrededor se volvieran para observar la escena. Un pobre diablo al que tuve que ayudar. ¿Y así es como me pagas? ¿Con esta escena ridícula? Simón respiró hondo, intentando mantener la calma, pero los murmullos a nuestro alrededor ya comenzaban a crecer. El silencio que cayó sobre la fiesta era casi insoportable. «Mateo, basta», dijo Simón, su voz firme. «Quizás deberías ocuparte de tu propia vida antes de hablar de la mía». ¿Ocuparme de mi vida? Mateo se rió, pero era una risa amarga, venenosa. Dio un paso adelante, señalando con el dedo el rostro de Simón. «Tú solo estás aquí porque yo te ayudé. Yo fui quien te mantuvo en esta escuela. Me lo debes todo». Simón dio un paso atrás, pero su mirada era decidida. Respiró hondo, mirando a su alrededor, y luego levantó la voz para que todos pudieran escuchar. «¿De verdad, Mateo? Entonces, ¿por qué no les cuentas a todos cómo ayudas a la gente?». Lanzó una mirada desafiante a Mateo, que se quedó paralizado, sorprendido. «¿Qué insinúas, Simón?». Mateo intentó sonar amenazante, pero había un rastro de inseguridad en su voz.
Simón no retrocedió. ¿Quieren saber por qué Mateo era tan popular? Porque vendía cigarrillos clandestinos a la mitad de la escuela. La revelación explotó como una bomba en la fiesta, y todas las miradas se volvieron hacia Mateo, ahora pálido. Los murmullos se convirtieron en expresiones de sorpresa, y Mateo, desesperado, intentó negarlo, pero la inseguridad en sus ojos lo delataba. Estás mintiendo, gritó Mateo, avanzando furioso para empujar a Simón de nuevo. Pero esta vez, Simón no se contuvo. Con un movimiento rápido, le devolvió el golpe, un puñetazo que hizo que Mateo retrocediera tambaleándose. El rostro de Mateo comenzaba a hincharse, y el silencio en la fiesta era casi absoluto. Miró a su alrededor, buscando apoyo, pero solo encontró miradas de desaprobación. Simón dio un paso adelante, su voz llena de determinación. Estuve fuera durante 2 semanas porque obtuve mi beca por mis propios méritos, Mateo. No te necesito. Y Lucía se volvió hacia mí, tomándome de la mano. La amo. Y no tengo vergüenza de admitirlo ante nadie. El silencio dio paso a aplausos y expresiones de admiración. Mateo, derrotado y humillado, fue escoltado fuera de la fiesta, mientras la noticia sobre sus actividades clandestinas se difundía rápidamente. Con la adrenalina del enfrentamiento aún en el aire, Simón me llevó de vuelta a la pista de baile, y con una sonrisa suave, susurró: Lucía, ¿quieres ser mi novia? Mi corazón latía con fuerza, y sin dudarlo, dije que sí. Sellamos ese momento con un beso, bajo las miradas de aprobación de nuestros compañeros. Después de esa noche, la vida de Mateo se desmoronó rápidamente. Fue expulsado tras confirmarse su implicación en la venta clandestina de cigarrillos. La administración no toleró la violación de las normas, y la decisión fue inmediata y definitiva. En casa, las cosas empeoraron. El padre de Mateo, rígido y obsesionado con la imagen, le quitó todos sus privilegios. El coche fue vendido, las tarjetas de crédito canceladas, y Mateo perdió cada lujo que antes ostentaba. Y hasta aquí la historia de hoy en el Rincón Redditor. Si te gustó, no te vayas aún. Hay más historias esperando por ti. Haz clic en uno de nuestros videos recomendados y sigue disfrutando de las mejores anécdotas y relatos de Reddit. Ayúdanos a alcanzar nuestra meta de 10.000 suscriptores. Si aún no lo has hecho, presiona el botón de suscribirse y activa el botón de notificaciones para que nunca te pierdas un nuevo video. Déjanos tu opinión en los comentarios y dinos qué tipo de historias te gustaría escuchar. Tu apoyo hace posible este rincón tan especial. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!